Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Pues esperamos a la autora o ya empezamos. demos un minutito, Andy, y empezamos, por favor. Vale. Si gustas, puedes iniciar, Andrés, por favor. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy toca el tema de el estudio de angiografía con fluoresceína. Pues es un tema muy importante ya que es uno de los estudios dinámicos y de los estudios donde podemos observar directamente el comportamiento de un flujo a través de una red arteriovenosa, que en otro momento necesitaríamos de aparatos más sofisticados, y la fluorescencia nos permite ver literal todo esta red arteriovenosa de los que entonces vamos empezando. Bueno, la angiografía con fluoresceína es un auxiliar de diagnóstico. Nos va a dar los vasos sanguíneos y su dinámica del flujo, y se va a realizar mediante la aplicación de un medio de contraste. Es la introducción de una sustancia fluorescente al torrente sanguíneo con la inducción de esta fluoresceína y la observación mediante fotografías de los elementos del fondo de ojo mediante sus diferentes ciclos. Entonces, para hablar un poco de la fluorangio, vamos a hablar de su historia. Von Bayer descubre o describe la fluoresceína sódica desde 1871. Posteriormente, MacLean y Monmen hace la primera angiografía con fluoresceína en 1959. David Saito y Feynman describen los tiempos codo-retina, o los tiempos en los que se va a aparecer este primero flash coroideo hacia 1961, y en México Raúl Santos realiza la primera angiografía con fluoresceína y reporta los casos de una gran cantidad de casos en un estudio multicéntrico. Las características fisicoquímicas de este elemento: es un compuesto de hidrocarburo, a su derecha tiene el nombre químico, es color verde amarillento, tiene un peso de 376 Dalton, un pH de 7.4 y viene en dos presentaciones: al 25% en un frasco de 3 mililitros y al 10% en un frasco de 5 mililitros. Nosotros con la que tenemos mayor conocimiento y uso es la de 5 mililitros al 10%. Hay que recordar que la fluorescencia se define como esta propiedad de las moléculas de absorber una longitud de onda y emitir una segunda longitud de onda, la cual es más larga que la previa, y esto va a ser captado por el visualizador. Esto es muy importante. Mediante la cámara de fondo de ojo necesitamos adaptarla con filtros, un filtro de excitación, la cual nos va a descomponer la luz blanca hacia pasar a este filtro de excitación azul para darnos una luz azul que va a pegar en una longitud de onda más baja.
y un filtro de rebote, que es un filtro de barrera amarillo-verde, para descomponer esta luz azul y amarilla para que solamente tengamos en el reporte la luz amarilla-verde en la cámara. La dosis es alrededor de 15 miligramos sobre kilo. Realmente vamos a ver que en la técnica es mucho más sencillo. La fluoresceína tiene una unión a proteína de hasta el 80% albúmina. Tiene uniones débiles con los tejidos. Esto es muy importante porque por esto nos permite que circule muy fácilmente mediante el torrente sanguíneo. Se metaboliza en hígado y riñón. Esto es importante para nuestros pacientes, que casi siempre cualquier paciente con retinopatía ya va a tener también alguna nefropatía agregada. Y su eliminación por orina va de 24 hasta las 36 horas. ¿De qué nos sirve? Pues para confirmar un diagnóstico, como por ejemplo las diferenciales lesiones pigmentadas coroideas, las lesiones maculares, como lo que platicamos en el estudio de las distrofías coroideas, por ejemplo. Para un pronóstico, evaluar el tratamiento y la necesidad de un retratamiento, como en un edema macular cistoideo, y para vigilar el progreso de diversas enfermedades, también como para estadificarlas. Es muy importante, pues en todos los pacientes con retinopatía diabética, realizar una angiografía con fluoresceína para estadificar a estos pacientes, para contar, para tener en cuenta los microaneurismas y entonces dar un tratamiento indicado. Muy importante para también malformaciones angioides, para tumores. ¿Qué reacciones adversas están reportadas en la literatura? La verdad es que son leves. La náusea es la que mayormente se ve afectada. Nosotros en Guadalajara, de la misma manera, es la que más se reporta, hasta en un 15%, con un vómito hasta en un 10%, prurito en el sitio de inyección. Las reacciones moderadas como urticaria, síncope y tromboflebitis son raras y las severas son en extremo raras. Se reporta una muerte por 221,000 casos. Sin embargo, es indicado por la FDA y en México por la COFEPRIS que si se va a tener un estudio de una angiografía con fluoresceína, se tenga un carrito rojo en el mismo lugar, justamente por estas reacciones adversas que estamos conociendo. Las contraindicaciones para realizarla, que son relativas dependiendo del caso del paciente, o sea, hay que individualizarlo mucho. Una reacción adversa previa, si tenemos a la paciente en embarazo, sin embargo ya hay muchos estudios que nos mencionan que sí se puede realizar en lactancia, y si tenemos un infarto agudo al miocardio reciente. Ok, para recordar un poquito de en qué nos va a ayudar y de cómo va a funcionar esta fluoresceína corriendo por las venas y las arterias de nuestro ojo, hay que recordar que tenemos dos barreras hematorretinianas, una interna y una externa. Una interna, que va a estar dada por la arteria central de la retina, por arteriolas y las capilares, y las uniones de las células endoteliales y sus pericitos. Y una externa que nos va a separar la retina de la coroide. Entonces, justamente va a ser entre el epitelio pigmentado de la retina y la membrana del Bruco. Es muy importante conocer que estos complejos de unión entre claudinas se llaman la zonula occludens. Esta zonula occludens es la que va a permitir que solamente pase cierto tipo de proteínas, que no pasen las proteínas y que solamente pase cierto tipo de moléculas, como en este caso el oxígeno, que es por difusión. Ninguna otra molécula debería estar pasando si estas membranas, si estas barreras hematorretinianas están intactas. Recordando un poquito las capas de la coroides, hay que recordar que tenemos 3 capas importantes de vasos. La capa de Haller, teniendo los vasos más grandes de la coroides, la capa de Sattler y la capa de Rieusch, o la coriocapilaris, que también se le conoce. Después de esta viene la membrana de Bruco. En esta capa de Rieusch o coriocapilares va a ser donde tenemos las múltiples penetraciones y que vamos a tener el paso de moléculas libres hacia el espacio extravascular. Hablar un poquito de la técnica de realización del estudio. Es muy importante que el paciente se encuentre en ayuno.
El ayuno lo pedimos justamente porque una de las, ya vimos, reacciones adversas más frecuentes es el vómito del paciente, la náusea y el vómito del paciente. En la mayoría de nuestras cámaras de fondo de ojo tenemos que tener al paciente con dilatación pupilar. Las últimas, por ejemplo, la Clarius de Zeiss ya no se necesita, sin embargo, se recomienda tener imágenes más nítidas. Y la primera fase de nuestra técnica se va a llamar fase de prellenado o fotografía con luz aneritra o libre de rojo. An, sin y eritrum rojo, entonces fotografía con luz libre de rojos. Desde aquí ya vamos a poder tener un realce de toda nuestra vasculatura hemática, de todo lo que tenga sangre o todo lo que tenga un pigmento rojizo, se va a ver como negro en esta fotografía libre de rojos y nos va a empezar a dar justamente ya valor clínico en el estudio. Tenemos que cargar la jeringa con fluoresceína sódica de 5 mililitros al 10%, en niños se puede realizar de 3 mililitros. Nosotros en Guadalajara lo que cargamos es 3.5 mililitros de fluoresceína y la aforamos a 5 mililitros. Se pasa esta jeringa con fluoresceína y posteriormente se pasa un poco de solución salina balanceada para limpiar el catéter. Se realiza con una venopunción, si se puede en el pliegue del codo es lo indicado, si no, más hacia la mano tampoco hay problema. Y la inyección de fluoresceína debe ser en bolo, no debe ser poco a poco, debe ser de una sola. Hay que pasar estos 5 mililitros de solución salina al final y mantener el catéter permeable. ¿Por qué? Pues justamente por si necesitamos hacer un reestudio, pasar un poco más de fluoresceína o si el paciente presenta alguna reacción alérgica, tener ya una vía permeable por la cual podamos pasar medicamentos. Es muy importante conocer el contexto de nuestro paciente, saber qué es lo que esperamos o qué es lo que vamos a buscar cuando empecemos a realizar el estudio de la fluorangiografía, porque necesitamos iniciar el estudio en el ojo problema. Y Andy, no sé si somos nosotras, pero se te está cortando toda la charla. Escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ya te escuchas. Vale, conecté mis datos, es que aquí el internet es pero bueno. ¿Hasta dónde me dejaron de escuchar? ¿Ahí vamos bien? Sí, yo creo que ahí estamos. Bueno, entonces, muy importante recordar que debemos empezar siempre por el ojo problema, el ojo que más nos vaya a aportar durante el estudio, y que los disparos o las fotografías deben ser en intervalos de 2 segundos. Siempre empezando por el ojo a estudiar y después de que tengamos esta primera fase arteriovenosa, podemos pasar al segundo ojo que no nos va a entregar una fase arterial pura primera, pero que en un reflujo sí nos puede dar mayor información, no tanto como el ojo problema, por eso tenemos que determinar qué ojo es el que queremos que nos dé mayor información. Y hay que adecuar estas fotografías dependiendo de la patología que conozcamos del paciente. Si estamos buscando un tumor, si estamos buscando una fuga, si estamos estadificando un paciente con retina, podemos tomar incluso fotografías hasta los 10, 20 o incluso 30 minutos posteriores al inicio del estudio. Entonces, para recordar un poquito de la anatomía de la circulación, hay que recordar
que inyectamos la fluoresceína por la vena antecubital, esta va a llegar a la subclavia mediante las cavas superiores, va a llegar a cavidades derechas, va a pasar a circulación pulmonar, regresar a cavidades izquierdas, va a pasar a la aorta, luego a las carótidas, la carótida interna, posterior a la arteria oftálmica, y va a llegar primero a las arterias ciliares para tener justamente la vía de irrigación de la coroides, y posteriormente, unos segundos después, va a llegar a la arteria central de la retina para nutrir a todos nuestros vasos retinianos. Y para hablar un poco de fluoresceína tenemos que conocer estos dos temas, la hipofluorescencia y la hiperfluorescencia, que no quiere decir más que poca fluoresceína o ausencia de brillo, y el incremento del brillo o aumento de la fluorescencia normal. Las fases que tenemos, además de la de prellenado que ya vimos, son la coroidea, la arterial, la arteriovenosa temprana, media y tardía, de recirculación y tardía. Cada una de estas fases van a ir cambiando más o menos entre 2 segundos entre cada una de ellas. No es de libro, no es que todas las fases coroideas se inicien justamente a los 8 o a los 12 segundos. Este es un intervalo que se ha construido de muchos pacientes, pero por eso necesitamos hacer un gran número de imágenes para después depurarlas y quedarnos con el estudio que nos dé más información. Entonces vamos a empezar. La fase coroidea, o llamado también el flash por rubor coroideo, va a ser la aparición súbita de esta fluoresceína justamente en los capilares profundos de la coroide. Nos va a dar una apariencia moteada irregular porque justamente va a ir llenando estos pequeños lobulillos de la parte de la coroide, y va a ser en niños desde los 8 segundos, en jóvenes hacia los 12 segundos y en adultos entre los 15 y los 20 segundos. Pero como comentamos, esto depende mucho de la aterosclerosis del paciente, de la circulación del paciente, de si es hipertenso o no. Y tenemos partes en la coroide que justamente no se han llenado todavía. Estamos hablando de estos lobulillos coroideos que están todavía sin pigmento de fluoresceína. En esta fase podemos encontrar también la arteria cilio-retiniana, que va a encontrarse entre un 10 y un 15% de los pacientes de la población general. Después vamos a tener la fase arterial, que si la pasada empezó hacia los 8 segundos, esta puede empezar entre los 10 y los 12 segundos. ¿Y cómo vamos a ver que es una fase arterial? Porque la arteria central de la retina nos va a dar un llenado de la fluoresceína completo, y no vamos a ver las venas centrales de la retina llenas de fluoresceína. A este término se le llama flujo áxil, porque justamente toda la fluoresceína llenando con toda la fuerza de las arterias centrales de la retina. Y va a persistir este moteado posterior de la coroide. Si encontramos una parte que todavía no se ha llenado, vamos a hablar de estos lobulillos incompetentes o con poca concentración de fluoresceína. Después viene la fase arteriovenosa, que también se va a subdividir en una temprana, en una mediana y en una tardía. La fase arteriovenosa simplemente lo que nos va a ir diciendo es cómo se va llenando poco la vena y cómo se va vaciando un poco la arteria. Esta va a aparecer entre los 12 y los 30 segundos, depende mucho del paciente, y vamos a tener la arteria todavía con un llenado más importante que el de la vena, pero la vena ya va a tener un flujo laminar venoso, que así se le conoce, que todavía no es un flujo muy importante, muy caudaloso, pero ya empieza a tener. En este momento, el flash coroideo ya debería ser completamente homogéneo. La fase arteriovenosa media va a aparecer hasta los 25 o a 40 segundos y vamos a tener un equilibrio, una misma pigmentación entre las arterias y las venas. Esta fase también se le llama fase de Shimizu. Es una pregunta que recuerdo que alguien me comentó en la residencia. Y es muy importante porque es donde más vamos a valorar justamente la capacidad de los capilares retinianos, porque va a ser la fase donde tenemos arterias y venas del mismo color y vamos a ver la permeabilidad de estos capilares. Finalmente, una fase tardía
recordemos, arteriovenosa, pero tardía, con una fluorescencia mayor en la parte venosa que la arterial. Aquí podemos observar capilares difusos, podemos todavía encontrar un poco de realce coroideo, pero ya debe de ser muy mínimo, y vamos a encontrar la disminución generalizada de la fluoresceína en ambas partes, en las coroides y la retina. Después empezamos con una fase de recirculación. La fase de recirculación va a estar después del minuto. ¿Por qué después del minuto? Porque en este momento la fluoresceína ya pasó todo el sistema el sistema sanguíneo del ojo, llegó hacia el riñón, se metabolizó por el hígado, pasó por el riñón y volvió a subir otra vez la misma escalerita que vimos para volver a llegar a la retina. Entonces, la fase de recirculación, ya vamos a tener una fluoresceína un poco lavada. Vamos a tener las mismas fases, pero más disminuidas. Y una fase tardía, que va a aparecer entre los 5 hasta los 10 minutos, pero que ya vimos que dependiendo de las patologías que estemos estudiando, podemos tomar fotografías incluso hacia los 20 o hasta los 30 minutos. Aquí ya no deberíamos tener ninguna presencia de fluoresceína en los vasos. Sin embargo, la fluoresceína, por tener esta afinidad a los tejidos que comentábamos al inicio, es muy afín al colágeno, y al ser muy afín al colágeno, se pega mucho hacia la esclera. Aparte de la esclera, justamente hacia la lámina cribosa del nervio óptico. Esta cuestión de fluoresceína en la esclera peripapilar se le llama anillo de Elshing, y es un signo de una fase tardía en un estudio de fluorangiografía. Entonces, estas fotos que tenemos aquí son angiografías con fluoresceína. Ya en fases tardías podemos ver esa tinción homogénea que no es un real coroideo. No tenemos ya tinción en los vasos, sin embargo, la esclera ya captó esa fluoresceína y está reflejándola. También podemos observar el anillo de Elshing en una fotografía ya muy tardía, donde vemos justamente este anillo peripapilar, y en la fotografía de abajo a la derecha podemos observar justamente los vasos o el plexo de Haller, que son los vasos coroideos más gruesos. Esta es una imagen de las 4 fases arteriovenosas, donde podemos ver cómo va empezando la fase arterial, va alcanzando la venosa, y después la arterial disminuye y la venosa es la que queda más activa con fluoresceína. Hay que recordar que siempre vamos a tener un área macular de aspecto oscuro, una zona avascular foveolar, que va a medir entre 300 a 500 micras, dependiendo la edad del paciente, y que ahí vamos a tener un bloqueo de la fluoresceína por el pigmento xantófilo y por la cantidad de células pigmentadas que tiene la zona de mayor visión. La papila también va a sufrir estas fases de las que platicábamos. Vamos a tener una fase de preinyección o de pseudofluorescencia o autofluorescencia, si lo viéramos en los nuevos estudios. En la fase coroidea vamos a tener una ligera fluorescencia difusa, y que quedamos que justamente en el flash coroideo es donde podemos observar la presencia de una arteria ciliorretiniana. Vamos a tener una fase arterial de la misma manera con inllenado precoz, una fase arteriovenosa que se va a diferenciar en temprana y tardía, y una fase tardía que nos va a dejar justamente lo que ya habíamos platicado, el anillo de Elshing. Entonces aquí tenemos todo este patrón, desde el inicio otra vez, una angiografía con fluoresceína, primero abajo a la izquierda la fotografía a color, arriba a la derecha la fotografía libre de rojos o verde en eritra, y de arriba hacia abajo, en orden, las fases arteriovenosa arterial, arteriovenosa temprana, arteriovenosa media y tardía. Muy importante, es muy recomendada utilizarla en ciertas patologías como la hialosis asteroidea, porque la hialosis asteroidea no se tiñe. Al no teñirse, nosotros no podemos evaluar una retina con hialosis asteroidea porque no se ve, o es muy complicado verla, o en la foto a color no se ve. Le podemos realizar una
angiografía con fluoresceína a este paciente para poder evaluar la anatomía de la vasculatura de su retina. Ahora sí, una vez terminando las fases, vamos a hablar de los síndromes fluorangiográficos. ¿Qué tenemos que buscar en un estudio de angiografía con fluoresceína? Entonces, vamos empezando. Es muy importante identificar cada una de las cuestiones que nos está dando la imagen. En esta imagen describe que la anatomía vascular de la retina, si trazáramos una línea por el horizontal o el meridiano cero, debería ser muy similar la parte superior a la parte inferior. En esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver que hacia la parte superior, esa arcada temporal hace un triángulo que no debería ser, o que si la comparamos con la inferior, no debería estar tan angulada esa vena en este caso. Eso probablemente nos hable de alguna tracción retiniana, de alguna membrana que esté por ahí traccionando esa arcada. Y eso es lo que tenemos que buscar: vasos tortuosos, vasos anómalos, vasos colaterales, circulación colateral, que es justamente que se unan arterias y venas de ambas partes de las arcadas temporales y nos generen una nueva red capilar, neovasos que nos van a dar fuga desde las primeras etapas, y tracción, como ya lo mencionábamos, de esa, en este ejemplo. Entonces, otro de los síndromes fluorangiográficos es el de bloqueo. Bloqueo de la visión de nosotros desde la cámara hacia la fluoresceína. ¿Qué nos la puede bloquear? Cualquier cosa que haya en el interior. Si es una opacidad de medios, por ejemplo, un hemovitrio, una opacidad corneal o una catarata. Si tenemos acumulación de pigmento, como puede ser el EPR o como nevus, o como justamente lo que hablábamos de la zona avascular foveolar. Si tenemos una hemorragia, ya sea prerretiniana, intrarretiniana o subretiniana. Y si tenemos exudados o edema. Esto es lo que no nos va a dejar ver justamente lo que hay detrás de la fluoresceína. Y aquí tenemos unas imágenes. En estas imágenes tenemos sangrados prerretinianos, que lo que no nos dejan ver es toda la arquitectura de la retina. No nos dejan ver ni los vasos, ni la fluoresceína, ni la coroides, ni el fondo de ojo cenotal. A diferencia de este, que son hemorragias intrarretinianas, donde sí podemos ver partes de tinción de las arterias, de las cuestiones vasculares, pero hay otras partes donde nos bloquea la visión, por ejemplo, de la coroides. O llegar a hemorragias subretinianas, donde que vamos a ver justamente la arquitectura vascular respetada y detrás de ella una gran mancha donde no llega la fluoresceína, por lo menos en etapas principales o precoces, y la sangre es la que no nos está dejando ver la arquitectura de la retina posterior. O por ejemplo, esta cuestión que es un neuromelanocítico coroideo, donde tenemos una hiperpigmentación de esa parte de la retina, donde si nosotros inyectamos fluoresceína podemos ver que las arterias están perfectamente bien y que además esta neoformación solamente es pigmentaria y no tiene un gran caudal o irrigación sanguínea que nos estaría preocupando si fuera de esta manera. Y aquí tenemos un poco de todo. Aquí tenemos una imagen, arriba una fotografía a color de una OVCR, una fotografía de una angiografía con fluoresceína en fases ya tardías, donde podemos ver persistencia de llenado de fluoresceína en estos pequeños puntitos que si están al lado de un vaso se van a llamar microneurismas, si no están al lado de un vaso van a llamarse hemorragias en puntos. Ahora, datos de hipofluorescencia. Si tenemos defectos de llenado, como en vasos retinianos, en arterias, venas o en capilares, o en vasos coroideos como en microinfartos o partes incluso segmentarias completas lobulillares coroideas. Estos son ejemplos muy buenos porque aquí tenemos una obstrucción de la rama de la arcada temporal superior de la arteria central de la retina, donde podemos ver los vasos con obliteración completa en la parte superior izquierda, y en la parte inferior derecha podemos ver justamente esos vasos completamente obliterados sin ningún paso de material fluorangiográfico
y además con las placas de Hollenkoff deteniendo el avance de esta fluoresceína por el caudal de esas arterias. Ahora, datos de hiperfluorescencia. Otra parte importante, la autofluorescencia. Van a ser lesiones que emiten luz fluorescente o amarillentas al ser estimuladas con la luz azul antes de la inyección del colorante. Esto va a ser en la fase de prellenado. ¿Y qué cuestiones nos van a dar estas hiperfluorescencias? Las drusas del nervio óptico, un amartoma astrocítico, por ejemplo, o los depósitos de lipofuscina en las drusas parafoveales en una DMAE, por ejemplo. Entonces, cuestiones de hiperfluorescencia, defectos de ventana. Las características angiográficas va a ser una hiperfluorescencia que aumenta y disminuye según la fase. El defecto de ventana del EPR lo describen como si hubiéramos borrado literal el EPR con una goma y nosotros pudiéramos ver a través de la coroide en cada una de las fases y viendo el llenado como si fueran arterias. Si tenemos una ruptura de la barrera hematorretiniana externa, vamos a tener un aumento de un aumento de concentración de la fluoresceína. Si tenemos una rotura de la barrera hematorretiniana interna, vamos a tener filtración a través de estos vasos retinianos sin pericitos y sin sonula occludens. Y si tenemos vasos anómalos, vamos a tener justamente la filtración precoz intensa desde las fases principales o más precoces del estudio, perdón. Entonces, el defecto de ventana es un incremento en la transmisión, va a estar dado por una atrofia del EPR y esto nos lo puede dar una atrofia geográfica, drusas o un agujero macular completo, que sería una de los ejemplos más claros. Esto es un defecto de ventana. Aquí tenemos atrofias del epitelio pigmentado, una distrofia retinana con una alteración súper importante, donde ya no tenemos EPR, donde no podemos distinguir la vasculatura retiniana. Sin embargo, observamos justamente lo que se ve hasta el fondo, que es el plexo de Haller, que no se debería estar viendo. Y esto es justamente el defecto en ventana, es abrir una ventana en el EPR para ver hacia atrás. Esto también es un defecto en ventana. Vemos la primera imagen con estos puntos hiperfluorescentes, la segunda imagen con estos puntos hiperfluorescentes que van a persistir durante el estudio y van a ir acompañando la fuerza con la que va apareciendo la fluoresceína en la circulación retiniana. Entonces, si se fijan, en la primera tenemos, en la segunda imagen, perdón, tenemos una fase arterial donde ya tenemos también una fluorescencia de estos pigmentos parafoveales. En la segunda imagen vamos a tener una fase arteriovenosa media, donde también tenemos y se correlaciona mucho con la lesión macular. Y en la última fase tardía, si se fijan en el anillo de Elching, está igualmente resaltado que la fase tardía en esta lesión paramacular, que es una lesión de ventana. Una lesión de escape va a ser presencia de vasos anómalos carentes de una barrera hematorretiniana. Vamos a encontrar tortuosidad o dilatación vascular. Esto puede ser secundario a una neovascularización. Podemos encontrar macro y microaneurismas, telangiectasias y cortocircuitos. Y el escape lo vamos a encontrar desde las primeras fases, desde que nosotros empecemos a inyectar el medio de contraste y encontremos el realce coroideo o incluso la fase arterial, vamos a encontrar el escape de fluoresceína en estas pequeñas partes, que es como se describe justamente esos microaneurismas. Aquí hay un ejemplo de una angiomatosis de Wyburn, que es una malformación vascular en la retina, y que vamos a tener justamente, Wyburn me parece, vamos a tener este escape de los capilares, del escape de la fluoresceína por medio de estos capilares. Entonces, quedamos justamente que si los encontramos con una neovascularización subretiniana, pues vamos a encontrar que la barrera hematorretiniana va a estar completamente abolida. También lo podemos encontrar con tumores, como por ejemplo retinoblastomas, angiomas y melanomas. Por eso es muy importante diferenciarlos, como en las imágenes que les enseñé anteriormente.
Aquí tenemos entonces desde las primeras fases cómo se va concentrando la cantidad de pigmento y va más o menos acompañando las fases de la fluorangiografía. Sin embargo, el escape nunca deja de aparecer, o sea, nunca se va a estabilizar. Si nosotros le tomamos la fotografía en 10, 20 minutos al paciente, va a seguir aumentando el escape de esa tinción. ¿Qué es la diferencia del acúmulo? El acúmulo va a ser la fuga a espacios anatómicos distintos. Las características o los ejemplos principales es un edema macular cistoideo, una coroidopatía cerococentral, un desprendimiento del EPR, y esta la vamos a encontrar en fases muy tardías. Sin embargo, mientras más tardías encontremos el acúmulo, más se va a ir concentrando y estabilizando, y no va a crecer tanto como el escape. Y esa va a ser básicamente la diferencia entre el acúmulo y el escape, que el acúmulo va a llenar el espacio y ahí se va a quedar, y el escape va a seguir filtrando y seguir filtrando y seguir filtrando. Aquí tenemos ejemplos del acúmulo, que esto es lo importante, tomar fotografías bien tardías. Aquí tenemos una coroidopatía serosa central. Y aquí tenemos todas estas lesiones hiperpigmentarias con estos acúmulos, con estas pequeñas zonas de acumulación de fluoresceína, que otra vez, si volvemos a tomar fases tardías, es como podríamos diferenciar un escape de un acúmulo. Mencionado en la literatura que justamente el escape es la cuestión de síndromes fluorangiográficos, un poquito más difícil de describir y de tratar. Finalmente tenemos la tinción, que va a ser simplemente la difusión del colorante al tejido, y esto lo vamos a encontrar en cuestiones que tengan fibras de colágeno nuevas, como drusas, como cicatrices, como la esclera, como la lámina clivosa y como el famoso anillo de Elshing que ya comentábamos anteriormente. Eso sería todo por mi parte. Muy buena clase, no logré entrar a las 6, pero sí tomé desde aquí vas hablando las fases. La verdad, tus clases siempre me han gustado, así que te felicito, Andrés, y más que todo porque tomaste una clase que no te correspondía. Entonces, sí lo hiciste de una manera breve, clara y concisa, entonces lo hiciste muy bien. ¿Alguno de los residentes de primer año se tiene alguna duda de la AGF? Porque eso desde el primer año tienen que empezarlo a ver. Bueno, resumiendo, para ustedes, que tienen que tomar como puntos importantes, saber las fases. Sí, pregunta de toda la vida, creo yo, es siempre cuánto es el tiempo de brazo-ojo, esos son importantes. Tienen que saber en qué tiempo de la toma del estudio va a iniciar cada fase. Hay un aproximado en segundos y minutos. Entonces eso es muy importante porque no es que van a estar una hora viendo todo eso. Obviamente para ciertas patologías nos podemos extender esperando tener un poquito más de datos, pero de ahí para allá es prácticamente un examen rápido, ¿sí? No sé si comentaste alguna de las cosas que tenemos que tener en cuenta, digamos, como un carrito de emergencia y todo eso. No sé si lo mencionaste al inicio. Sí, doctora. Sí, comenté que justamente la FDA y la COFEPRIS recomiendan, bueno, indican tener un carro rojo. Aquí puse las cuestiones de las reacciones adversas leves hasta las Ok, más aunque graves. no lo crean, hay porcentaje de pacientes que pueden llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, por un efecto secundario de la fluoroceína. Entonces, sí es importante saber qué hacer en ese momento. Gracias a Dios, en lo que yo tengo en estos casi 7 años, pues no he sabido de ningún efecto adverso haciendo este estudio, espero que no tengamos. Lo único que sí tuvimos hace poco fue un paciente que lamentablemente le inyectaron la fluoroceína y le dejaron prácticamente todo edematizado el área donde se la pusieron y se hizo así como un camotito, por así decirlo. Entonces el paciente estaba muy molesto. La pobre María no sabía ni qué hacer, vea cómo explicarle que sí le iba a pasar, pero como el paciente ya se lo habían hecho en otro lugar, entonces él decía que se lo habían hecho mal. Obviamente podemos tener eso
Siempre tenemos que tener un enfermero al lado, ¿verdad? Que coloque donde vamos a colocar la fluoro, pero sí se pueden dar casos. Sí, gracias a Dios ese paciente pues nada más tenía el dolor de la región y todo eso, pero pues yo creo que resolvió porque pues ya no supimos nada de él o simplemente ya no quiso llegar en la clínica de San Marcos. Pero ese día justamente habían cambiado el enfermero, entonces di que era enfermero y obviamente pues para mí que no lo era, entonces no hizo una buena vía y prácticamente la vía estaba rota. Entonces por eso tuvo el acúmulo de la fluoroceína. Sabemos que esa tiene una excreción. Entonces, pues ahora era de esperar nada más. Lo único que el tiempo que iba a tener ese paciente, esa lesión regional, pues iba a ser por un par de semanas, incluso meses. Pero sí para que sepan que puede haber ese tipo de cosas cuando no llevan una buena vía. Entonces, igual con lo que mencionaste de lo de la anafilaxia, siempre es importante tener ahí el carrito rojo, ¿verdad? Porque puede pasar cualquier cosa. Esperamos que no nos pase a ninguno de nosotros acá nunca, pero sí se puede dar en un porcentaje bajo, pero se da. Otro punto importante, chicas, siempre traten de ver imágenes con el tiempo, ¿cómo es que se llama? Con el tiempo de la toma, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan hacer relación, porque a veces uno ve, así como en las fotos que tú pusiste, la fondo de fondo de ojo a color, la foto libre de rojo, entonces, y que pusiste las fases, a veces si usted, no sé si la puedes poner, Andrés. Sí. ¿Esta? Esa, correcto. Entonces, si ustedes observan ahí cómo se van llenando prácticamente todas las venas, las arterias, toda esa área, entonces si ustedes ven la primera foto, obviamente se puede identificar, pero ya la segunda y tercera, pues son pocas cosas las que hacen la diferencia por la fase en la que está, tanto temprana como tardía. Ya en la última, si ustedes observan, pues prácticamente se va desvaneciendo el color y se va haciendo más grisáceo, entonces ya no se ve tan hiperfluorescente, entonces eso los puede ayudar a identificar en qué fase está y por así decirlo, pues también sospechar en diagnósticos. Pregunta para los R1, ¿cómo pueden diferenciar un microaneurisma de una hemorragia en una AGF? El microaneurisma está al lado de un vaso y la microhemorragia, pues, no. Hablando más que todo en la coloración, ¿quién me puede decir? Para los R1. Yo, La doctora, hemorragia se vende. Uy, cuando ¿quién está al está lado de hablando? cuando está al lado de un vaso, es como un sistema de fuga, es como una mancha muy brillosa. Eso nos quiere indicar que hay una microhemorragia al lado del vaso. Y los microneurismas son puntilleos que están más aislados de los vasos. Ok, pero creo que no me entienden la pregunta, ¿sí? En cuanto a la AGF, tenemos imágenes hiperfluorescentes e hipofluorescentes. Entonces, con lo que tú me dijiste, Mario, ¿cómo se vería un microaneurisma? Hipo y microhemorragia al lado del vaso, hiper. Pero no es al ¿Seguro que así revés. es? ¿Alguien más? Según yo es al revés. El microaneurisma se ve hiper y la sangre se ve hipo. Correcto, así es. Siempre que vean ustedes están evaluando un fondo de ojo y ven un montón como hemorragias, obviamente ya pensando en una retinopatía diabética, que es la clase que le va a tocar a Marta, que es muy bonita. Entonces, tienen que identificar, ¿verdad? Con la AGF para saber qué tratamiento van a dar. Los microaneurismas van a ser hiperfluorescentes, ¿sí? Van a ser como un sol estrellado, o sea, un cielo estrellado. ¿Y cómo es que se llama? Y las hemorragias siempre se van a ver hipofluorescentes por bloqueo, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo sepan identificar. No tanto en dónde lo van a encontrar, sino cómo lo van a ver, porque ustedes van a decir, estos no eran hemorragias, sino que son microaneurismas. Esto no eran microaneurismas, eran hemorragias. Entonces sí es importante eso.
Ok. Bueno, doctora Ruth, usted no sé si me podría decir si vemos la clase del doctor Juan José, ya que tiene problemas de dar las 2 clases el otro miércoles. La vemos el día de hoy. Pues por mí no hay ningún problema que sea hoy o que se vean 2 clases continuas. O sea, no. Muy bien. ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene alguna sesión o algo, los de Guadalajara, Perú o Montemorelos? No veo sus Hasta las caras. 8, ¿no? Respondan. De Ok, Guadalajara, entonces, ok, bueno, entonces para no andar corriendo, vamos a posponer la clase para la próxima semana. El día de mañana, pues si el jueves no van a haber clases por lo del Congreso, créanme que a mí no me pesaría ver mañana clases, pero pues igual no voy a interrumpir a los otros médicos que sí van a ir. Entonces, el día lunes, como lo comenté en el grupo, el doctor Rudy quiere dar una clase de lentes premium. Tengo entendido que la va a dar. Entonces, para que todos traten de estar conectados, y también va a dar la doctora Paulina la clase de topografía, porque el doctor también va a estar en esa clase, ¿sí? Entonces, para que traten de estar conectados, yo puse 5:30, el doctor quería que lo pusiera a las 5, pero yo sé que el doctor es imposible que sea a las 5, espero que sí pueda ser a las 5:30, si no, de igual manera, pues vamos a estar en comunicación para ver a qué horas la va a dar. Cuando el doctor da clases, casi siempre las da en la clínica, entonces, vamos a ver qué dice el doctor para que vayan preparados a los chicos, entonces el doctor se conecta en la clínica y todo y la da desde ahí, y ya los demás pues nos conectamos vía Zoom. ¿Ok? doctora, nada más como comentario, el lunes hay sesión general los de Guadalajara para las cuestiones del tiempo. Ok, bueno, vamos a ver cómo salimos con el tiempo. De igual manera, les digo, a veces el doctor las da ahí, entonces para que vayan preparados y si no, pues ustedes se retiran. Creo que también sería bueno hablar con los demás posgrados, pues cuando estén acá en rotaciones externas, obviamente no están dentro de México, entonces los horarios y todo eso es totalmente diferente porque ustedes se acoplan a un sistema de clases de acuerdo acá, entonces sí sería bueno que le comenten también a los demás, ¿verdad? Porque la parte académica para el doctor es muy importante más que otra cosa. Entonces sí sería bueno, por lo menos en ciertas ocasiones, pues cuando ustedes estén acá, que no tengan problemas como lo han tenido los de Guadalajara, que tienen que llegar pues un poco más temprano por su clase de las 7 a.m. Entonces sí sería bueno que se los comenten a sus encargados. Igual los chicos bueno, los de Montemorelos creo que nunca chocan con las clases, los de Perú igual porque las dan en diferente horario, pero para que no estén con esa sobrecarga también. ¿Ok? Bueno, pues pasen bonita noche, nos vemos el día lunes y cualquier cosa, cambio o algo, pues el doctor nos lo hará saber, pues si en dado caso para no alterar lo de la sesión de Guadalajara, que yo sé que es una vez al mes, tal vez el doctor la pueda dar otro día, aunque pues el martes iba a estar un poquito saturado de cirugías, entonces no creo que pueda ser día martes, pero vamos a ver para que la puedan recibir los chicos que se van ahorita, otra vez para ¿qué? Sus rotaciones originales. Entonces así estamos, chicos, pasen bonita noche hoy. Igualmente, doctora. Ay, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Bonita clase, Andrés. Buenas noches.